Primera Plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco un poco en nosotros mismos, en el futuro de la televisión. Para ello me acompañan en este estudio tres invitados. Talia Olvera es lingüista y doctorante en Ciencias de la Comunicación y de la Información. Bienvenida, Talia. Gracias, Carlos, gracias. Me acompaña también mi compañero, el periodista corresponsal de TV Azteca de México aquí en Francia, Miguel Martínez. Bienvenido. Muchas gracias. Y también la periodista independiente Ingrid Gamboa. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Con ellos tres hablamos hoy en este programa de la televisión del futuro en Primera Plana. Bueno, pues durante décadas ha sido el gran medio de comunicación de masas, ha sido el gran artefacto por antonomasia del entretenimiento universal. Miles de familias han pasado horas y horas delante de la caja chica, una especie de telespectador pasivo que ha dado paso a un nuevo telespectador, un telespectador que interactúa a partir de nuevos formatos, de las tecnologías, de la 5G, que estamos ante las puertas de ella, y además con la explosión de todas las plataformas digitales que vemos en la actualidad. Amazon, Disney, Netflix. Un dato, en el mundo actual hay más de 750 millones de suscriptores ya a este tipo de plataformas. Vamos a hablar de cómo será la televisión del futuro, que en buena parte ya lo es del presente. Pero antes repasemos algunas de las portadas que nos deja la prensa respecto a este asunto. Aquí en Francia, el Courrier International, la revolución del streaming. Cómo Netflix o Amazon revolucionan la industria del entretenimiento. La revista económica Challenge titula Revolución Netflix, para hablar de toda la proliferación de plataformas digitales de las que hoy vamos a hablar en este programa. El diario deportivo L'Équipe hablaba esta semana en su portada de malestar televisivo a pocos días de la atribución de los derechos televisivos de la Champions League, el campeonato de fútbol por antonomasia aquí en Europa. Crece el estrés entre las cadenas deportivas de pago. Habrá consecuencias y daños tras la atribución. Bueno, Talia, si nos ponemos a mirar de aquí a 5 años, en 2025, ¿cuáles son las características fundamentales que tendrá la televisión? Es decir, pasado mañana. Yo pienso solo 3 palabras: hiperpersonalizada, diversa y seguramente mucho más interactiva. Mucho más interactiva. Ahora vamos a profundizar un poco en esos 3 conceptos. Miguel, ¿cómo será esa televisión del 2025? Yo creo que más bien va a haber una adaptación todavía. Hay un proceso de adaptación de la televisión tradicional hacia las plataformas, hacia Internet, a las redes sociales también, de cómo informar, cómo dar todo este tipo de producciones. Y bueno, yo creo que va a ser, habrá que esperar un poco, no me atrevería todavía a saber exactamente cómo va a ser de aquí a 2025 a 2030 o hacia el futuro, pero bueno, hay un proceso de adaptación todavía que es muy joven para la producción televisiva. Ingrid. Yo creo que la televisión del futuro será mi televisión, la televisión de cada uno, porque cada uno va a poder hacer su propia televisión con toda la personalidad que se puede poner en sus canales y en sus temas y en sus centros de intereses. Es decir, ese concepto del que hablaba Talia, ¿no? Hiperpersonalizada, ese telespectador pasivo que estudiamos, digamos, en las facultades de Ciencias de la Información y de Periodismo en el pasado, ha pasado a otra vida. Es decir, el telespectador ahora mismo forma parte de ese concepto televisivo, de esa experiencia. ¿Tú crees realmente? No lo sé, te pregunto. Yo considero, a veces cuando hablamos de interacción, pienso que estamos en una falacia. Pensar que la gente no se sienta frente a su televisor o su computadora, su teléfono, a consumir documentos audiovisuales de forma pasiva es falso. Si bien es cierto que hay gente que participa, que comenta, incluso hay unos que checan los datos, por ejemplo, en un debate presidencial, es muy poca gente realmente la que hace eso. Alrededor del 2% de la audiencia comenta o genera algún tipo de contenido. Y el resto solo nos dedicamos a observar, como antes lo hacíamos tradicionalmente. O sea, no hay tanto cambio. Pese al boom de las redes sociales, de Twitter, de Instagram, en el fondo es un microcosmos el mundo de las redes sociales, y en realidad el telespectador sigue siendo en buena parte pasivo. Seguimos siendo pasivos, no importa el intermediario, que sea Netflix, que sea YouTube, seguimos en una conducta esencialmente pasiva, y eventualmente, si interactuar
por interactuar entendemos que es decirle al televisor enciéndete o apágate, ya estamos en esa interacción. Pero esta supuesta interacción con el producto audiovisual, yo creo que no está todavía presente. Buena parte de esa revolución vendrá dada por la tecnología 5G. Vamos a explicar un poco cómo nos puede afectar esa tecnología. Miguel o Ingrid, quien quiera. Esta tecnología va a llegar dentro ya del próximo año, o sea, dentro de 2 meses ya se empieza a implementar en algunos países, en algunas redes. Va a ser de muchísima velocidad. Veíamos, bueno, las estadísticas en las redes francesas daban, no sé, descargar un video, por ejemplo, en streaming, te toma a lo mejor 1 minuto y medio, 2 minutos, y bueno, con la 5G va a ser en 15 segundos, entonces... Sí, yo creo que la película HD exactamente, ahora, en este momento es 1 hora y algo, y después va a ser en 20 minutos 20 con la minutos, 5G. O sea que esa velocidad que es primordial y mayor para consumir la televisión de hoy y de mañana, es primordial. Entonces la 5G va a ser para mí... Va a ser revolucionario. Yo creo sí, para mirar por todas partes, por todos lados, la televisión. Antes les ofrecí ese dato de que ya hay más de 750 millones de suscriptores en todo el mundo a alguna de las nuevas plataformas digitales. El supermercado digital se amplía, están un montón de actores, Netflix, Amazon, Disney, hay cientos. ¿Hay una especie de burbuja? ¿Caben todos? ¿O hay un momento en el que no van a caber tantos actores en este supermercado digital? Talia. Yo creo que ya estamos saturados. Hay como infobesidad, ¿no? Sí. Como se dice. Ya estamos saturados, ya hay demasiadas series, ya hay demasiadas fuentes también de información, no solo Netflix, porque, bueno, hay la oferta cultural tanto de esparcimiento como de información es enorme. Están todas las plataformas de streaming, está la televisión que se dice tradicional, está la radio, están los podcasts. Ya estamos, yo creo que llegando como al límite probablemente de esta explosión, y poco a poco, como dice Miguel, yo pienso que tanto las plataformas como la televisión tradicional se van a ir adaptando para que el público tampoco se sienta inundado con tantos... Cada una de estas plataformas sigue un modelo distinto, porque por un lado está Netflix, no sé si todas intentan competir un poco contra Netflix, pero por otro lado están las que forman parte de un negocio de un gran conglomerado, como el caso de Disney, como el caso de Apple, es decir, no todas siguen, digamos, el mismo tipo de negocio, ¿no? Más bien, ahora yo creo, justamente hablando de esta saturación, estamos llegando al punto, en el caso de Netflix, vamos a ser muy específicos, por ejemplo, que hay cadenas como, vamos a decir, HBO, Disney, ellos producen, y Netflix es muy reciente, aunque no parezca... Ha empezado a producir ahora Netflix, es muy ¿no? reciente que empiezan a producir, o sea, yo creo que no más de 3 años que han empezado a producir, y estas cadenas justamente están haciendo sus propios, vamos a decir, su propio negocio. Se han dado cuenta que es fructífero todo este negocio. A lo mejor van a hacer, bueno, Amazon se ha metido en este negocio también de hacer videos. Yo creo que no vamos a tardar en ver a lo mejor Disney o incluso grandes conglomerados como es HBO hacer su propia plataforma para sus películas, porque ellos tienen una inmensidad de películas y de producciones propias. Entonces, esas plataformas funcionan con los abonamientos también. O sea que no es extensible también el número de la gente que pues, se puede abonar, que quiere mirar televisión en la plataforma, está al límite. Entonces no puede haber más plataformas así como una burbuja, como estábamos hablando. Estamos al límite con el abonamiento. Si no, va a tocar que la publicidad entre otra vez en las plataformas, y ahí va a cambiar el interés de la gente. Yo creo que es donde viene también el proceso de adaptación, porque daba el ejemplo, por ejemplo, lo que mencionabas al inicio de la Champions League, que es un ejemplo muy claro aquí en Francia específicamente. Los derechos deportivos. Los derechos deportivos, que aquí, lo digo, es terrible ver, o sea, no puedes ver el fútbol aquí en Francia, si no es que tienes, por ejemplo, hoy en día para ver la Liga Francesa tienes que tener Canal+, Beansport, RMC, SFR, 4 cajas en tu casa para ver deporte de una misma liga francesa, y lo mismo va a pasar con las plataformas tienen que llegar a una negociación, a decir, bueno, vamos a hacer uno solo para que no tengas que pagar HBO, Netflix, Amazon, que estar pagando... Estar pague y pague. ¿Qué piensan de YouTube, que ahora YouTube está haciendo también, el streaming de eventos deportivos masivos? A mí me parece que eso es muy interesante, que ellos están comprando los derechos de esos eventos deportivos
y para ponerlo en gratis, para que todo el mundo disfrute. Eso es con miras a hacer una suscripción premium que ya existe en YouTube para no tener publicidad, puede uno pagar. Y quisiera solamente decir otra cosa, que el negocio de las plataformas también es el negocio de los datos, porque entre más decimos, a mí me gusta este programa, me gusta esta información o no me gusta esto, estamos informando a estas plataformas y a sus algoritmos sobre nuestros intereses. Les planteo una cuestión más. ¿Veremos pronto a plataformas como Netflix o como Amazon producir sus propios programas informativos? Y otra cosa más, estas plataformas están vinculadas mucho al entretenimiento. ¿Qué pasa con los contenidos formativos, con los contenidos culturales? ¿Son los grandes perdedores de esta ola, de este boom de plataformas digitales? No creo que sean perdedores, puesto que Netflix, por ejemplo, hace muchos documentales de gran calidad. Hay uno de aparición reciente que se llama Nothing to Hide, Nada que Esconder, sobre los efectos de la vigilancia de masas en la sociedad y su aceptación bajo esta idea de nada, no tengo nada que esconder, y otros, ¿no? Otros documentales. Entonces yo creo que Netflix tiene una oferta de esparcimiento, pero también tiene una oferta para otro tipo de público. Se están tratando de... Pero entendemos que es la cultura vista desde el punto de vista de la rentabilidad, no como pueden hacer, por ejemplo, una entidad pública que apuesta por productos culturales independientemente de si son minoritarios. A eso me estoy refiriendo. ¿Cómo lo ven, Miguel? Ver plataformas como Netflix o Amazon no creo que puedan dar... O sea, lo vería muy difícil que puedan dar algún espacio informativo. Puede ser. Ellos han revolucionado toda esta situación, han dictado un poco lo que va a seguir al futuro de la televisión y las redes sociales y el Internet. Ahorita yo diría que no van a meter información, pero como dice Thalía, sí, tienen muy buen contenido informativo en el sentido de que hay muy buenos documentales. Es muy rico en ese sentido. Creo que lo están pensando. Claro. Que quieren de todo, lo están pensando. Y verdad que lo informativo para mí es muy importante y yo creo que lo vamos a necesitar. Y las plataformas se tienen que también transformar y poner informativo. Y yo creo que tal vez con pocos medios pueden tener corresponsales en todas las partes y producir programas así con poca plata y que puedan Vamos informar. a hacer en este punto un breve descanso para despedir a los espectadores de France 24. Nosotros vamos a seguir debatiendo sobre el futuro de la televisión aquí en Primera Plana. Gracias.